Bueno, hermanos amados, quería bendecirlos con esta palabra en Hebreos 4, del 12 al 13, algo que Dios eh, ha puesto en mi corazón esta mañana, o esta noche, ¿cierto? Sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Bueno, amados, creo que aquí hay un tema importante, ¿cierto?, que quiero enfatizar en el tema del matrimonio, que es el tema que estábamos orando, ¿cierto? Eh, Hay un tema importante porque quería presentar este pasaje bíblico porque, como les había comentado, ¿cierto?, en el otro video, ¿cierto? Eh, la base de la familia, la base de la sociedad, la base de la iglesia creacional de Dios, como ya hemos estudiado ampliamente, ¿cierto?, es el matrimonio. La unión entre un hombre y una mujer fructífera nos da la capacidad de multiplicarnos de manera fructífera. Por lo tanto, eh, el matrimonio es la base, lo que crea en, en nosotros lo que muchas veces uno conoce como la autoestima, pero en realidad es la confianza, ¿cierto? Ahora, es normal tener temor. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Es normal que un niño tenga temor o que uno cuando un niño tenga temor, ¿cierto?, a la oscuridad, ¿cierto?, a estar solo, es normal. Entonces los padres somos los encargados de hacer que nuestros hijos puedan afrontar sus temores, entender de que en cierta manera ¿cierto?, es normal, es parte del proceso, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y generar un ambiente de confianza para que el niño pueda aprender a afrontar temores y no a no tener temores, ¿cierto? Porque hay cosas que nos van a causar temores durante toda la vida y la efectividad está en poder aprender cómo afrontarlos, ¿cierto?, sin que nos dominen. Bueno, como se llama, he dicho esto, el pilar de esa confianza es la relación matrimonial. Entonces, tenemos que ver, hermanos amados, cómo fue el matrimonio de nuestros padres, ¿cierto? Primero que todo, para que podamos entender ciertas cosas. Y esto no lo digo para que busque culpable, que por culpa de mi papá fue así, por culpa de mi mamá, no. Simplemente para encontrar raíces en las cuales usted sepa atacar. La relación, nuestra relación matrimonial es el pilar de la confianza familiar y no solamente sobre nuestros hijos, sino sobre el mismo cónyuge. Entonces, nos encontramos con la siguiente situación. Nosotros sí hemos vivido, ¿cierto?, en un matrimonio que se terminó. Voy a partir por nuestros papás, ¿cierto? Nuestro matrimonio o la relación que tenían, independientemente que no estaban casados, ¿cierto? Que, como se llama, obviamente que sabemos que espiritualmente el panorama se empeora, y no solamente lo espiritual, sino, ¿cierto?, en lo natural, porque es más fácil terminar una relación donde no hay un contrato firmado, ¿cierto? Por lo tanto, también eso crea una inseguridad en ambos cónyuges y obviamente en la familia, ¿cierto? Eh, entonces es más fácil terminar una relación así, donde hay un contrato de por medio, hay que hacer un proceso de divorcio, ¿cierto? Hay ciertas responsabilidades, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde el punto espiritual hay una maldición, ¿cierto?, porque va en contra de la voluntad de Dios, y dentro del punto de vista natural también genera un quiebre en la confianza. Aparte de eso, tenemos que ver de que si hemos vivido un proceso de nuestros padres de divorcio o de separación, nuestro, nuestro fuente de lo que es confianza se ha roto. Ya sea que nuestros padres hayan terminado, ¿cierto?, su relación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese quiebre, ese pilar de confianza o esa fuente que nos enseña a nosotros qué es la confianza. Creo que en el video anterior les expliqué, ¿cierto?, que cuando nosotros somos niños pasamos por procesos de podas neuronales, ¿cierto?, donde el cuerpo se va deshaciendo de las neuronas que no se van usando. Por eso es importante en la infancia aprender, etcétera, etcétera. Que también lo dicen las ¿cierto?, escrituras, instruye al niño, ¿cierto?, cuando es niño y no se apartará de ese camino,
¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender de que la relación matrimonial, y esto se aplica no solamente para nuestros padres cuando terminamos su matrimonio, sino cuando hemos vivido matrimonios disfuncionales, ¿cierto? O una combinación de ambas. Nuestros padres se separaron, ¿cierto? Y nos quedamos con uno de los dos, y nuestros padres, obviamente, eh, después nosotros tuvimos quizás un padrastro o una madrastra y quizás hermanastros, etcétera, etcétera. Eh, Nosotros tenemos que darnos cuenta que esa disfuncionalidad ya nos genera un quiebre en lo que es nuestra confianza. Amén. Y quiero que lo entiendan, porque es bíblico. El pilar de la confianza es la relación matrimonial en la familia. ¿Ya? Aparte de eso, cuando hemos vivido en un matrimonio disfuncional, ¿cierto? Como dice las escrituras, con una madre que ha sido una gotera continua, por ejemplo, como dicen las escrituras. Y antes que se enojen las hermanas, primero estoy partiendo por las hermanas, pero también voy por los hombres. Por ejemplo, una gotera continua, lleno de quejas, o como se llama, nuestra madre, que quizás por ignorancia, ¿cierto? Porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ha intentado constantemente usurpar el lugar del hombre, ¿cierto? De una manera consciente o inconsciente. Y ojo que usurpar el lugar del hombre no es solamente querer ocupar, ¿cómo se llama?, el lugar que él tiene, sino también es estropear o boicotear el lugar que ocupa el hombre, ¿ya? O boicotear de cierta manera el ejercicio del liderazgo del hombre en la familia, ¿ya? Antes de que digan es que el papá era así, que el hombre era así, que no hacía nada, que mi mamá tuvo que hacer, eh, antes de eso, ¿cierto? Tenemos que analizar realmente cómo son las cosas. Si hemos vivido con una madre así, por las circunstancias que sea, ¿cierto? O cierto que ha usurpado, cierto, el lugar del hombre, etcétera, etcétera, o hemos vivido, cierto, con nuestro papá, cierto, que ha sido violento de manera psicológica, de manera física, o que no ha cumplido sus deberes como hombre, como líder de la familia, principalmente en educarnos, ejercer disciplina, en ejercer un amor sano, enseñarnos cuál es el amor sano, el amor puro, cierto, sin lujuria, sin perversión, porque incluso hay padres que su amor hacia sus hijas, por ejemplo, es pervertido, entonces, especialmente cuando hemos vivido con padrastros. Entonces, todo eso, hermanos, todas esas situaciones, y más que se pueden imaginar cuando el hombre es un golpeador, un abusador de su autoridad, etcétera, etcétera, o un hombre dejado que no ha tomado su lugar, o sea, su influencia para educar, sino que le ha puesto toda esa carga a la mujer, etcétera, etcétera. Todas esas y cualquier otra cosa, porque este es un tema muy largo para ir punto por punto, pero cualquier quiebre en la relación matrimonial, ¿cierto? Va a ser un desbarajuste, amados hermanos, ya sea una vida donde hemos vivido en amarguras, en quejas, en depresiones, en maltratos verbales, tanto de nuestra madre hacia nuestro padre, como de nuestro padre hacia nuestra madre. Entonces, eso genera que nuestras estructuras mentales, por eso que les hablé de las podas neuronales, nuestra formación, no solamente del alma de un punto de vista espiritual o místico, sino del punto de vista estructural. Yo les he dicho de que el alma está ligada al cuerpo mientras estamos vivos, obviamente, en el sentido que cuando morimos y el alma sale del cuerpo, el cuerpo deja de funcionar. Y principalmente esa unión, si es que queremos encontrarlo de una forma anatómica, la unión del alma y el cuerpo, o la influencia que tiene el alma sobre el cuerpo y el cuerpo sobre el alma, principalmente la encontramos, aunque es en todo, pero principalmente lo encontramos en los procesos hormonales, ¿ya? Y en las estructuras que controlan, ¿cierto?, o equilibran los procesos neuronales, las glándulas neuronales y los procesos que las controlan. La hipófisis, las glándulas suprarrenales, las glándulas ¿cómo se llama?, en la tiroides, principalmente las glándulas sexuales, ¿cierto?, de las hormonas sexuales, de las hormonas del crecimiento, etcétera, etcétera. Esa es, creo, donde uno puede encontrar la unión más estrecha, aunque es en todas otras áreas también, pero la unión más estrecha entre el alma y el cuerpo, entendiendo que el alma, desde un punto de vista como un ente de naturaleza espiritual que no se puede palpar, se manifiesta y se palpa o se establece su influencia directamente sobre estas áreas del cuerpo y viceversa.
Si yo afecto mis procesos neuronales de una manera externa, voy a afectar mi alma. ¿Ya? Es como si yo dijera, ¿cómo puedo encontrar físicamente el alma? En todo su cuerpo, pero principalmente en sus hormonas. ¿Amén? Si usted afecta el proceso principalmente hormonal y principalmente neuronal, va a afectar el alma. Y si algo le afecta al alma, va a afectar sus procesos neuronales y sus procesos hormonales. ¿Ya? Y la Biblia habla de esto, habla de la ¿cómo se llama? Amargura que se llama? Afecta al corazón, habla de ciertos cánceres, etcétera, etcétera, que son producidos por el pecado, por la angustia, por la pesadumbre, etcétera, etcétera. Bueno, cuando nosotros somos criados en ese ambiente así, tenemos que entender que todavía nos estamos formando hormonal, física, fisiológicamente. Por lo tanto, si nos creamos un ambiente así en nuestra estructura, nuestras funciones físicas se ven afectadas, principalmente las hormonales y las neuronales. Capacidad de concentración, la tendencia que tengo a estresarme más fácilmente que otras personas, los miedos, los temores, porque el pilar del alma y el pilar anatómico físico de cómo se iba a formar mis estructuras de confianza, que es la relación matrimonial del hogar donde yo fui criado, ¿cierto? Está roto, está quebrantado. Por lo tanto, como el pilar de la confianza fue quebrantado, yo aprendí de mala manera la confianza, de un punto de vista almático y de un punto de vista físico. ¿Por qué hablo de neuronal y hormonal? Porque a veces nos trae problemas psíquicos y problemas psicológicos o incluso problemas psiquiátricos. Entonces, ¿por qué digo aprendo de mala manera? Porque podría usar esta palabra de que nos trae temor, pero muchas veces usted dirá, es que yo no siento temor a nada. Por eso digo de que fue una mala estructuración de la confianza es temor, porque la verdadera confianza se basa en Dios, se basa en humildad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Las hormonas, nuestros procesos hormonales influencian nuestro carácter. Nuestro carácter mueve e influencia nuestros procesos hormonales. Nuestros procesos neuronales tienen influencia sobre nuestro carácter y nuestro temperamento y nuestro carácter tiene influencia sobre nuestros procesos neuronales. Por ejemplo, hermano, si yo tengo pérdida de masa encefálica en ciertas áreas de mi cerebro, voy a perder ciertas capacidades porque anatómicamente no están. Por ejemplo, hay áreas del cerebro que nos ayudan a la inhibición, ¿cierto? Entonces, si yo pierdo masa encefálica, que es donde se ejecutan esos procesos, o procesos motores, o de memoria, ¿cierto? Voy a perder esa capacidad, por lo tanto va a afectar mi carácter. Voy a ser una persona que no se va a inhibir, ¿verdad? Y hay casos clínicos de eso bien conocidos que se estudian, ¿cierto? Cuando se hace eh, en, en cualquier persona que estudie algo, ¿cierto? Con la salud, hay casos clínicos bien conocidos, ¿cierto? Donde se estudian estos procesos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pierdo parte de mi masa encefálica de la inhibición y soy una persona prudente, después que pierdo esa masa encefálica, voy a ser una persona que no va a ser prudente, que tengo un impulso sexual y simplemente lo voy a sacar. Si estoy, como se llama, molesto, voy a insultar. Entonces, altera lo neuronal, altera mi carácter. Por eso que le hablo de esta unión del alma con el cuerpo. Y al revés, ¿cierto? Por ejemplo, si vivo un trauma psicológico, no físico, psicológico, grande, grave, un shock, una separación, un mal matrimonio, violencia, etcétera, etcétera, abuso, etcétera, etcétera, mi psiquis se ve afectada, ¿cierto? Y cambia mis procesos neuronales en el sentido de que voy a ser una persona que no le va a interesar inhibirse. No me interesa lo que piensen de mí los demás, yo soy así. Entonces, afecto físicamente, ¿cierto? Las áreas que me regulan, las empiezo a cambiar para que no me regulen tanto, ¿cierto? El tema de la inhibición, ¿ya? Así también con las hormonas, que creo que son el otro nexo, quizás uno de los más relevantes con el alma. En todas las glándulas hormonales, ¿cierto? Eh, ¿cuál, cierto, es el tema, ¿cierto? Que también se puede producir las dos cosas inversas. Si yo afecto anatómicamente una glándula neuronal, perdón, una glándula hormonal o un proceso hormonal, ya sea porque
tuvo una enfermedad física que dañó una glándula, ¿cierto? Y fue algo crónico, por el consumo de drogas o de otras hormonas o de procesos hormonales como el que vemos ahí, el que vemos ahora, de la cierta ideología de género, etcétera, etcétera, que meten hormonas o cancelan externamente los procesos naturales hormonales, ¿cierto? Eso produce un cambio en mi carácter y en mi forma de ser, en mi personalidad, ¿cierto? Porque las hormonas que lo regulan, por eso que está casado con el alma, ¿cierto? Entonces, es como por ejemplo cuando consumo fármacos también, o tranquilizantes, ¿cierto? Tiene una influencia sobre mi alma, pero desde el punto de vista anatómico o fisiológico. Y al revés, ¿cierto? Cuando por ejemplo tengo algún trauma o algo que no aprendí o que no fui bien enseñado, ¿cierto? Como debería según el orden de Dios, ¿cierto? Se van a ver afectados, ¿cierto? Las hormonas que deberían regularlo. Por ejemplo, las hormonas sexuales. Si yo vivo un shock, un abuso sexual. Estoy dando un ejemplo, pero esto se aplica para todo, para controlar el temperamento, si soy ofensivo, si soy muy temeroso, si soy muy altanero, etcétera, etcétera. Pero lo voy a poner en el ejemplo sexual porque creo que se va a entender el concepto. Por ejemplo, si tengo un abuso sexual, eso va a provocar una aversión hacia el sexo que me abusó, ¿cierto? ¿Por qué? Por el dolor, por el trauma, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O puede, ¿cierto? Que provoque este shock, este trauma para el cual yo no soy creado, ¿cierto? Que un abuso sexual que fue violento, algo que me hizo daño, a la vez provocó sensaciones hormonales que me causaron cierto grado de satisfacción. Entonces, ahí hay una degeneración, hay un rompimiento, hay un daño muy profundo en la psiquis, ¿cierto? Un daño psicológico, incluso un daño psiquiátrico, que provoca, por ejemplo, que yo empiece a sentir atracción hacia el otro sexo, que puede provocar, ¿cierto? Que mis glándulas hormonales sexuales que están preparadas para que yo pueda sentir atracción hacia un sexo, ¿cierto? Que empiecen a disminuir, ¿cierto? Su, su desarrollo. En el caso del hombre, no sé, que empieza a haber menos grados de testosterona y más de estrógenos. En el caso, ¿cómo se llama?, de las mujeres que también producen a mucha menor escala testosterona, ¿cierto? Que haya más grados de testosterona y menos grados de estrógeno. Y eso cambia el carácter, porque, créalo o no, las hormonas sexuales definen muchas veces ciertas características que nos diferencian como hombres y mujeres. ¿Ya? En formas de pensar, formas de actuar, ¿cierto? Más competitivamente, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, las hormonas sexuales, por ejemplo, no solo tienen que ver con el coito, ¿cierto? Entonces, quiero, ¿cierto?, explicarles cómo un daño psicológico también afecta eh, eh, el tema físico. Y así pasa con la tiroides, así pasa con la hipófisis, así pasa con las glándulas suprarrenales, entre otras cosas. Entonces, un daño psíquico, ¿cierto? Un daño psicológico puede provocar cambios, ¿cierto?, en estructuras físicas, que se generen más hormonas, que no se generen, o sea, más hormonas, o que no se generen, o que se generen en menor nivel, ¿cierto? O que se generen hormonas a mayor cantidad que se deberían de generar en menos cantidad. Ahora, ¿por qué les hago esta tan larga explicación? ¿Cierto? Porque, vuelvo a reiterar, la relación matrimonial de donde fuimos creados, o para los que estamos casados, o los que estuvimos casados, la relación matrimonial de nuestros padres, o la que nosotros llevamos, es la base de la confianza. Entonces, cuando eso es quebrado, nuestra confianza la aprendemos hormonal, neuronal y almáticamente de una manera errada. Por eso muchas veces nuestra confianza está basada en ser ofensivo. Nuestra confianza está tan dañada de que somos timoratos, introvertidos. Nuestra confianza está basada en la arrogancia, en el narcisismo y muchas veces somos indolentes o no nos damos cuenta o somos muy melancólicos. Ahora, no quiero llevar esto a un extremo. Todos tenemos personalidades diferentes y eso es parte de nuestra esencia, ¿cierto? Hay gente que es más callada
y eso no es un pecado, tampoco quiere decir de que hay un daño detrás. Hay gente que es más extrovertida y eso no quiere decir que hay un daño detrás o que sea mejor que el otro. Hay gente que eh, es más competitiva o que tiene más ciertas habilidades para ciertas cosas. Eso es parte de, incluso podríamos decir, las habilidades que tenemos cada uno, que no todas son iguales, no todos somos iguales. ¿Ya? Yo hablo cuando esto es dañino, autodañino y dañino para las relaciones que tenemos. ¿Ya? Entonces, si usted es introvertido, por ejemplo, estoy dando cierto un ejemplo, si usted es introvertido, es para adentro, y eso daña sus relaciones con sus papás, con sus hermanos, en el trabajo, en el matrimonio, con sus hijos, es porque es negativo, va más allá algo de simplemente ser más callado. Hay gente que es más callada, hay gente que es más buena para socializar y no necesariamente está bien o está mal, pero cuando produce un daño, un autodaño, nos produce amargura, nos produce soberbia, nos produce arrogancia, es porque tenemos que revisar que no es normal, que no es parte de nuestra personalidad normal, que esa área está en un extremo al cual tenemos que sanarnos en Cristo Jesús, ¿ya? No de una manera necesariamente mágica, ¿no? Por eso que les explico todo esto con tanto detalle. Bueno, no tanto detalle, que este es un tema que pretendo desarrollar. Entonces, el pilar de la confianza, entonces, es la relación matrimonial de nuestros padres. Se haya terminado el matrimonio, estamos en el matrimonio. Entonces, se aprende mal la confianza, estructuralmente. Por eso que les compartí este pasaje, ¿cierto? De Hebreos. Eh, Ahí se me perdió. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. O sea, lo que es eficaz y lo que nos trae la vida de Dios para ser eficaz es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no solamente como algo místico, con que viene volando del cielo la palabra, ¿cierto? Sino la aplicación, el estudio, la búsqueda, ¿cierto? Pero principalmente la aplicación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas y por nosotros mismos a nuestras vidas. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y ese es el tema que quería hacer hincapié. Penetra. Nosotros tenemos que dejar que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, como les compartía en la prédica que hicimos el domingo del verdadero discípulo, ¿cierto? Hasta dividir el alma y el espíritu. Porque cuando tenemos esto, ¿cierto? Cuando nacemos de nuevo muchas veces nunca podemos terminar o aprender bien a diferenciar el alma del espíritu, porque tenemos estas instancias y a veces creemos que es el espíritu el que nos está guiando y es simplemente nuestra alma. Y el espíritu y el alma tienen que estar en una coordinación o una sincronía de manera tal que el espíritu ocupe el lugar de influencia que tiene que ocupar el alma. Los sentimientos, la voluntad y las emociones no son de por sí malos, porque es cómo nos movemos, ¿no es cierto? Pero deben estar sujetados a Dios. Y dice que penetra también hasta las coyunturas y tuétanos, y aquí habla del cuerpo. Por eso que la palabra de Dios tiene una influencia para dividir, para cerciorar, para subsanar, para ser eficaz en el área física, anatómica o como le decía, neuronal, hormonal, y el alma y la psiquis, porque yo no puedo sanar el alma si no sano el cuerpo, ¿cierto? Porque si hay una sanidad en el alma, se va a sanar el cuerpo. Y si hay una sanidad en el cuerpo, se va a sanar el alma. Les voy a dar un ejemplo de esto para que me puedan entender. Por ejemplo, en el caso que yo tenga un accidente, por ejemplo, y no sé, me queda una marca, ¿cierto?, en el rostro, o quizás algo más simple. Por ejemplo, si yo pierdo mis piezas dentales, ¿cierto?, por un accidente o por mal cuidado, ¿cierto?, todo lo demás, y, eh, y eso me afecta en mi apariencia física, y no por un tema de que soy creído, sino por el tema de que me faltan los dientes, ¿cierto?, y me veo feo sin dientes. Cuando me río, cuando hablo, se escucha mal la voz, ¿cierto?, porque me faltan los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, créanme que una persona así le va a cambiar la vida, por ejemplo, si le ponen una placa o le hacen implantes dentales. Se va a poder reír con tranquilidad, va a mejorar su autoestima, su personalidad va a cambiar. Hubo un cambio físico, ¿cierto? Yo pude sanar algo físico, una apariencia física, y también sané el alma. Amén. Y viceversa. Por ejemplo,
la ¿cómo se llama? Anorexia, por ejemplo, o la ¿cómo se llama? Bulimia, ¿cierto? Hay un problema psicológico, hay una enfermedad en el alma que está influenciando sobre el cuerpo. Entonces, si de querer ser flaco, la desnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, si yo sano la psiquis o sano el alma, en este caso, esa persona, ¿cierto? Se va a sanar y va a traer una sanidad al cuerpo porque voy a empezar a aceptar mi cuerpo y lo voy a empezar a tratar mejor. Voy a comer sano, etcétera, etcétera. Entonces, si en esas cosas naturales es posible, imagínense cuánto más puede hacer la palabra de Dios que tiene la vida de resurrección de Jesucristo. Entonces, si hay una sanidad en su alma, también va a haber una sanidad en el cuerpo, la cual tenemos que procurar. Y al revés, si queremos una sanidad en el cuerpo, también va a haber una sanidad en el alma, la cual también tenemos que procurar. ¿Ya? Entonces, y aquí dice, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí está el tema principal. La palabra es la que va a discernir las verdaderas intenciones del corazón y nuestros pensamientos, en el sentido de esta estructura de confianza por la relación matrimonial de nuestros padres que se ha destruido y realmente nos va a entregar la verdadera discernimiento de cómo son nuestros pensamientos que han afectado a nuestra alma o la relación del alma con el espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo físico, que es lo que les he explicado hasta ahora. Y las intenciones del corazón, la intención que tengo cuando hablo, cuando discuto, cuando emprendo un proyecto, cuando no hago algo, cuando callo, cuando soy introvertido, cuando soy extrovertido, ¿cierto? Cuando soy simpático, cuando soy antipático, cuando me enojo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la palabra, la aplicación de la palabra por el Espíritu Santo en nuestras vidas a través de los ministerios, de la iglesia, de nuestro estudio personal, de la oración, etcétera, etcétera, es lo que nos va a traer, ¿cierto? Este verdadero discernimiento de la intención, porque de ahí va a partir la sanidad. Si no está este efecto de la palabra en nosotros, no va a haber un cambio de raíz. Y la palabra de Dios nos dice de que tenemos que arraigarnos y cimentados en Cristo Jesús. Entonces el primer efecto que hay es separar, que la palabra penetre, que discierna por qué somos así. Y eso es algo que nosotros tenemos que dejar. Entonces, ¿por qué les hablo de la relación matrimonial, que es lo que estuvimos, ¿cómo se llama?, orando hoy día? Porque Dios nos mostraba, ¿cierto?, de que realmente la relación matrimonial es la base de lo que aprendemos como seres humanos de nuestra confianza, no como un concepto, sino es la base de cómo aprendemos qué es ser confiado. Por eso que les daba los ejemplos de que de ahí nace que, ¿cierto?, muchas veces somos narcisistas, ególatras, somos tímidos en exceso, se llama timoratos, somos ofensivos o defensivos, o entonces, porque en eso basamos nuestra confianza, en el orgullo, en la arrogancia, en la hablar, en ser soberbios, etcétera, etcétera. Entonces, porque de ahí nace, de la relación matrimonial, y no solamente la de nuestros padres, sino la que hemos tenido en el matrimonio. Los que han estado casados o los que estamos casados, ¿cierto? La relación con nuestro cónyuge, ¿cierto? También establece, ¿cierto?, en cierta manera, quizás no tanto como la de nuestros padres, pero también establece, ¿cierto?, un principio de confianza, en el sentido de influencia, ¿cierto? Es diferente a ser traicionado por un familiar o un amigo a ser traicionado por mi cónyuge. Porque cuando hay un quiebre de confianza en el núcleo familiar, ya sea por una infidelidad, un adulterio o otro tipo de traición, no sé, un ejemplo, en las finanzas hizo algo que no me dijo, ¿cierto? Y nos llevó, ¿cierto?, a la bancarrota, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Es un grado porque, o cuando, por ejemplo, ¿cierto?, que una mujer se abre con el marido o el esposo se abre con el marido y empieza a mostrar sus debilidades, ¿cierto?, porque es la persona que más confianza, y el cónyuge usa esas debilidades en su contra, ¿cierto?, en una discusión, esa persona se ciega, cambia su personalidad, cambia su carácter y no se abre con nadie. ¿Por qué? Porque el pilar de su confianza, la relación matrimonial, ¿cierto?, eh, fue dañada esa confianza. Entonces, en todas estas aristas entra el temor. Y la palabra de Dios,
este mismo libro de Hebreos dice, ahí en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también, hablando de Jesucristo, participó de estas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que, por temor de la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud. Y no solamente esto, sino que en Primera de Juan, que es un texto bien conocido, así que yo creo que no es necesario que lo busque, pero en Primera de Juan dice de que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, la relación matrimonial en el núcleo familiar es el centro de la familia y establecen los hijos la confianza. Por eso que tenemos que procurar cómo está nuestra relación matrimonial, porque podemos querer o tener toda la intención de ser buenos padres con nuestros hijos, pero si la relación matrimonial está mal, aunque el hijo no se dé cuenta, por ejemplo, ¿cierto? O aunque intentemos hacer todo lo posible porque no se dé cuenta, pero ya del hecho que está mal, ya hay un quiebre de esa confianza y entra el temor, y entran espíritus de temor, que es lo que nos mostraba el Señor, espíritus de temor que se meten, se establecen, anidan, habitan en estas estructuras físicas, ya sea neuronas, conexiones neuronales, o procesos hormonales, ya sea la hormona en sí, los receptores hormonales, ¿cierto? Las glándulas hormonales, la eficacia de la hormona, porque las hormonas están hechas, entre otras cosas, por proteínas, ¿cierto? La eficacia de esa proteína, la eficacia de esa hormona, el receptor que la recibe, si es eficaz, los órganos que funcionan con esas hormonas, si realmente son, ¿cómo se llama?, eficaces o responden, ¿cómo se llama?, adecuadamente a la influencia hormonal, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es dañado estos procesos, ¿ya? Por eso muchas veces, hermanos, ejemplo, cuando una mujer ha sido dañado el rol de marido en su vida, y hablo de marido de su papá fue un mal marido porque fue un golpeador, un abusador, ¿cierto? Y la dejó. ¿Qué pasa mucho? Generalmente son las madres las que se quedan con los hijos, ¿cierto? Y más si fue por un hecho de violencia, etcétera, etcétera. Principalmente las mujeres, ¿cierto?, tienen un carácter, ¿cierto?, de rechazo hacia el hombre, más que la propia naturaleza pecaminosa. Y eso se ve hormonalmente muchas veces en sus hormonas sexuales, ¿cierto? Incluso pueden llegar a tener una atracción, ¿cierto?, hacia el género femenino sexualmente, que hasta el género masculino, y pueden llegar, ¿cierto?, a caer en el homosexualismo y sentirse más hombres que mujeres y generar más testosterona, no al nivel de un hombre, ¿cierto?, pero elevar en cierto grado su testosterona y disminuir en cierto grado sus estrógenos y son más insensibles, ¿cierto? No en el mal sentido de la palabra ser sensible, sino que la sensibilidad que tiene la mujer, no de que ande llorando, sino una sensibilidad sensorial, ¿cierto? Una sensibilidad de percibir, ¿cierto? Se pierde o se inhibe en cierto grado, ¿cierto? Y son personas que tienen un carácter más competitivo, ¿cierto? Entonces ven al hombre como una competencia, ¿cierto? Cuando no llega a ese extremo, muchas veces las mujeres cuando han tenido un daño de abandono del padre, de violencia del padre, quizás no contra ella, sino contra la madre, o de un padrastro, un abuso, ¿cierto? Como les explicaba de esta relación muchas veces lasciva que tienen los papás o los padrastros con las hijas, o incluso con los hijos también, ¿cierto? O los padres biológicos también, ¿cierto? Donde hay un abuso o no, etcétera, etcétera, o donde hay un abuso de esta autoridad, ¿cierto? O una usurpación de la autoridad donde, ¿cierto?, el padre es un dejado, ¿cierto?, que no toma su rol quizás porque lo quiso tomar y porque la madre fue tan imponente, le hizo tanta la guerra que al final el papá entregó las riendas de la familia con la mamá para no tener problemas, no sé. Hay casos y casos en todas las familias. Vemos, ¿cierto?, de que también pasa esto, cambia el carácter, hay cambios hormonales, ¿cierto? Principalmente en las hormonas sexuales. Ahora, no piense que las hormonas sexuales solamente tienen que ver con el coito en sí, sino tiene mucho que ver con la personalidad, con la forma de ser, con la forma de escoger, ¿cierto? Entonces,
hay un pequeño aumento quizás de la testosterona que produce, una pequeña disminución de los estrógenos en ciertas circunstancias, cuando voy a escoger, en el caso de las mujeres, un marido, cuando quiero llegar a la intimidad sexual. Por eso que muchas veces hay problemas de libido, etcétera, etcétera, por causa de que fueron dañadas estas estructuras. En los hombres, por ejemplo, cuando el hombre vive estas circunstancias, ¿cierto? Puede que haya, ¿cierto? Un padre golpeador, un padre violento, etcétera, etcétera, un exceso de testosterona, una disminución de estrógenos de tal manera que es una persona totalmente insensible, es igual de violento que el padre, es competitivo, ¿cierto? O es orgulloso, vanidoso, o eso que debería ser natural de tener cierta confianza en sí mismo para enfrentar el mundo y hormonalmente tener esa capacidad en su alma de saber que puede enfrentarse al mundo, se va a un exceso y se transforma en una arrogancia, en una imaginación, en algo falso, ¿cierto? Y yo creo que la sé toda, ¿cierto? Entonces, se vuelve una persona arrogante, se vuelve una persona violenta, o quizás no llegar al extremo de ser violento, pero sí una persona arrogante, ¿cierto? O quizás todo lo contrario. Hay principalmente en hombres que crecen en una familia matriarcal, ¿cierto? Quizás o es muy machista o hay una pequeña disminución, no al tanto grado de no haber nada, pero quizás una pequeña disminución de la hormona de la testosterona. Estoy dando solo ejemplos. Esto es un mecanismo más complejo, ¿cierto? Y un mayor énfasis en los estrógenos, por ejemplo, de tal manera que va a ser más sensible y menos competitivo en circunstancias donde debería ser más competitivo y quizás no dejarse llevar tanto por la sensibilidad. ¿El hombre tiene que ser sensible? Claro que sí, pero estoy hablando siempre de extremos. ¿Ya? Amén, hermano. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que entender de que la palabra de Dios tiene que llegar a sanar para que entendamos nuestros procesos. Entonces, no, no naturalice las cosas. Todas las cosas que vivimos son de características eternas. Acuérdese de que la condenación que llegó por causa del pecado, que hizo que nuestro cuerpo se desgastara, que muriera, es por una condenación que tenía características perpetuas. Porque lo que perdió Adán con el pecado, lo que perdemos nosotros cada vez que pecamos, ¿cierto? Nos separamos de la vida de resurrección de Jesucristo, que es para el estado en el cual fuimos creados. Ahora bien, ¿por qué les explico esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo, en Dios tengo que saber tratarme. Si yo tengo una enfermedad física, tengo que verle que está conectada con mi alma, ya sea por alguno de los ejemplos que di. Que, eh, ya sea, cierto, que tuve un daño físico y eso dañó mi alma, o que tuve un daño de mi alma y eso dañó mi físico. Entonces lo tengo que tratar en Cristo Jesús de una forma integral. ¿Ya? Miren, hermano, tan simple como un pequeño resfriado. Usted anda contento cuando está resfriado, con dolor de cabeza, con la nariz tapada, ¿cierto? Y le duele todo el cuerpo y no duerme en 2, 3 noches, ¿cierto? Por la enfermedad. ¿Cómo anda su temperamento? ¿Anda contento, gozoso? ¿Cierto? Obviamente que no tiene ánimo de salir, que con las cosas que lo hacían reír, por ejemplo, ya no lo hacen reír, ¿cierto? Porque su cuerpo se siente mal. Entonces, en lo natural es un complemento. Entonces, ¿cuánto más en lo espiritual? Por lo tanto, todas nuestras afectaciones, principalmente las más graves, tenemos que tratarlas con un enfoque íntegro. Amén, amado. Entonces, para eso tenemos que aplicar perdón, pero muchas veces se ha creído que la sanidad del alma es simplemente el perdón. Cualquier cosa te dicen, tienes que perdonar, tienes que perdonar. O no tienes que vivir en el pasado. Cuando muchas veces no es eso, sino que hay un tema más profundo. Nosotros tenemos que establecer nuestro pilar de confianza en la relación divina. ¿Mm? Y eso cuesta porque tenemos una estructura natural en contra, pero el espíritu prevalece sobre la carne. La vida de resurrección prevalece sobre la muerte. Y eso lo vamos a hacer cambiando nuestros procesos mentales a través de nuestra relación con la palabra de Dios. No, yo ya les he dicho, hermanos, y les he enseñado, ¿cierto?
Nuestra relación con la palabra de Dios, lectura bíblica personal, lectura bíblica devocional, estudios bíblicos personales, estudios bíblicos en la congregación donde nos congregamos, de sana doctrina, ya sea los estudios que hacemos nosotros o con otros pastores que prediquen sana doctrina, etcétera, etcétera, ya sea por YouTube o en otra iglesia o los de nuestros pastores o los de cierto el apóstol, etcétera, etcétera. Y además, la relación con la palabra de Dios es como yo me relaciono para que me ministren, para confesar mis pecados, las cosas que he hecho, que me someto para que, no solamente para que me ministren, sino para que me disipulen, para que me aconsejen, porque una cosa es buscar consejería en un problema que estoy teniendo, y la otra es que me disipulen, que me enseñen a hacer. Amén. Entonces, de esa manera, y a través de es la forma quizás en que yo me relaciono con la palabra de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, es sumamente importante porque, como dice en Romanos 12, ¿dónde está? Romanos 12. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Yo quiero aquí hacer hincapié de que cuando dice aquí no os adaptéis al mundo, en otra versión dice no os conforméis al mundo, está hablando de una desadaptación de lo que ya el mundo hizo con nosotros, porque nosotros tenemos una facilidad para adaptarnos a lo que es del mundo. Según Primera de Juan, ¿cierto? El mundo no tiene nada de Dios. La vanagloria de la vida, la concupiscencia de los ojos, ¿cierto? Y la lujuria, ¿cierto? No tiene nada con el Padre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nosotros ya hemos sido estructurados por todas estas cosas y más, que tenemos una adaptación al mundo. Entonces, cuando somos cristianos dicen, no os adaptéis al mundo, o sea, desadáptense de este siglo, de esta era que nos tocó vivir, de la cultura, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser transformados, y esa palabra, ¿cierto?, es metamorfosis. La metamorfosis es un proceso donde todo lo que soy es desintegrado y de esa sustancia es vuelto a crear. Por ejemplo, una oruga, su metamorfosis es que se disuelven todos sus órganos en un líquido y se empieza a crear todo nuevo. Ese es el proceso de la metamorfosis. Entonces, que tenemos que vivir este proceso de metamorfosis por la renovación de la mente, para que comprobemos o experimentemos, dice otra versión. Le voy a mostrar esta versión. ¿Cierto? Reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, es la relación con la palabra de Dios. Acuérdese, lectura devocional de la palabra, estudio de la palabra, que usted estudie la palabra, estudie temas en su Biblia, ¿cierto? Que usted consulte por temas en la Biblia, que consulte temas a la Biblia, a los ministros que Dios ha puesto en su vida, sobre la influencia de la palabra en su vida, que participe de los estudios, de las prédicas, de las oraciones, como ya les he dicho, etcétera, etcétera. Que busque consejería, que busque ministración de sanidad, ¿cierto?, del alma o física también, que oren por usted, que le saquen demonios si es necesario, ¿cierto? Y no solamente consejería cuando estamos pasando una crisis, lo cual es necesario, sino también el discipulado, que me enseñe a ser. Amén. Y de esa manera estamos experimentando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no solamente perdone, perdone, perdone. Porque muchas veces la psicología también nos lleva a perdonar, pero un perdón centrado en el yo. Este tiene que ser un perdón centrado en el amor de Dios, entendiendo que es un proceso, ¿cierto? Y no es simplemente ya perdón, ¿cierto? Y es más difícil cuando el hecho del pasado no es que muchas veces estemos viviendo en el pasado, sino lo que nos daña se sigue repitiendo día a día. Entonces, no es tan simple como eso. Relaciónese con la palabra de Dios. En esas áreas, establezcamos ahí nuestra confianza. ¿En qué área estoy dañado? Lo voy a tratar de una manera integral. ¿Ya? Un ejemplo. Por ejemplo, independientemente cuál sea la causa,
tengo un problema, ¿cierto? Que yo siento que tengo un problema, no sé, para poder entender las cosas. Tengo falta de comprensión. No todos tenemos que tener una perfecta comprensión, ¿cómo se llama? Lectora. Y eso no significa de que esté mal o bien. Hay gente que tiene mayor habilidad para comprender las cosas, las explicaciones o comprender cuando lee, y otra que tiene menos habilidad para eso. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que el otro tiene habilidad para otras cosas. Pero cuando es algo que sabemos que va más allá de lo normal, ¿cierto? Entonces tengo que tratarlo como algo integral. Por ejemplo, a mí me cuesta aprender, me cuesta estudiar, todo esto, ya, ¿qué pasé? A ver, yo llegué hasta octavo básico, llegué hasta segundo medio, ¿cierto? Entonces, no sé, tengo que tratarlo como un tema integral. El daño almático que puedo tener y el daño físico que tengo que tener. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo, cómo se llama, remediar desde el punto de vista físico? Por eso que tengo que tratarlo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del alma. Tengo que estudiar más. Si yo ejercito mi cerebro y me esfuerzo más por aprender, voy a estar tratando el tema físico y del tema del alma, por ejemplo, con el perdón, con la aceptación, con la oración, etcétera, etcétera. Ejemplo, si yo soy olvidadizo, ejercito mi mente, aprendo versículos bíblicos. O sea, una de las maneras de ejercitar las dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, si yo soy olvidadizo o tengo problemas con la memoria, empiezo a aprenderme versículos bíblicos, porque estoy relacionándome desde el punto de vista del alma con la palabra de Dios, que va a dejar una huella en mi forma de ser, y a la vez estoy tratando lo físico, porque estoy ejercitando físicamente mi mente para para eh, ampliar mis capacidades de memoria. Entonces esa debilidad me va a llevar a una fortaleza. Si yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que les di antes, menos capacidad de comprensión lectora y tengo que leer 3 veces algo, y toda la otra gente con una vez que lee queda bien. Yo tengo que leer 5 veces más la Biblia para poder llegar al mismo entendimiento que una persona normal. Desde el punto de vista físico, ¿qué estoy haciendo yo? Leo las 5 veces y no me quedo en eso. Desde el punto de vista almático, estoy generando perseverancia y esa debilidad se convierte en una fortaleza porque yo leí 5 veces más que el otro. Estoy generando perseverancia, disciplina y más amor a la palabra. Amén, amado. Estoy dando ejemplos, pero esto se puede aplicar en infinidad de veces de nuestro carácter, de nuestra psique. Entonces, relaciónase con la palabra de Dios. Amén. Construyamos relación con Dios y establezcamos nuestra confianza, nuestro pilar de confianza que lo restablece la relación divina que tenemos con nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro amigo, nuestro Dios. Amén. Establezcamos esa relación, confiemos en Él, abrámonos con Él, aprendamos a confiar en la crisis económica, en la crisis matrimonial, empecemos a entregarle a Él las cargas, empecemos a confiar, como dice en las Escrituras, de que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones porque Él tiene cuidado de nosotros. Empecemos a descansar en Dios. Amén, amados. Eso, mis amados y mis amadas. Quería compartirles esto. Es un tema que hay que desarrollar. Bueno, yo venía estudiando esto de las hormonas hace tiempo, pero lo había dejado en pausa. Y ahora que estábamos orando el día, el Señor me trajo esto nuevamente. Así que eso, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Participen de las oraciones, participen de los devocionales y de todo lo que hacemos, que es para su servicio con mucho amor en Cristo Jesús. Dios los bendiga.